Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estemos juntos en esta tarde. Iniciamos esta nueva semana, esta segunda quincena de noviembre. Hasta aquí el Señor ha estado con nosotros. Hasta aquí el Señor nos ha bendecido. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias, Señor bendito, por toda la bendición que nos has dado, por todo lo que nos has regalado, Señor, por toda la paz, toda la fidelidad tuya, Señor. Gracias por tu amor, gracias, Señor, por tu paciencia que nos tienes. Bendice a cada persona que nos está escuchando, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Estamos en Mateo, capítulo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Llegamos hasta el versículo 7. Aquí nos habla muy claro de esta comisión que les da el Señor Jesús a sus apóstoles. Fue la primera expedición a los que fueron enviados totalmente solos. Ya no iba Jesús con ellos, Él los mandó. Tenemos que ver cómo Jesús los instruyó, qué claras implicaciones que ellos tienen para sus seguidores por todas las generaciones. Jesús envió a sus discípulos con órdenes precisas. Jesús no envió a cada discípulo que le seguía. Unos pocos solamente fueron escogidos para servir como mensajeros especiales. Ya estos debían dedicar todo su tiempo a predicar y a ministrar. La mayoría de los otros discípulos tenían que testificar en su trabajo o en otras actividades, o sea, no estaban a tiempo completo, estaban de pastores, estaban de médicos o de pescadores, y ahí tenían que testificar. Igual que en este tiempo, no todos son pastores a tiempo completo. Tú eres un ministro ahí en tu trabajo, ahí ministras a tus compañeros, o en la escuela, o en tu vecindario. Cada uno de nosotros, el Señor nos quiere usar donde estemos. La persona es enviada por Jesús. Eso tiene que quedar bien claro. La persona es enviada por Jesús. No es una decisión propia. Si lo hacen por su propia decisión, saldrá de su propia fuerza y poder. No pueden esperar que sea el poder de Cristo. El ministerio no es una profesión, es una comisión. Cristo llama y comisiona. El hombre que escoge ser ministro sin un auténtico llamado y comisión del Señor experimenta 4 cosas. Se halla ministrando primordialmente en su propia fuerza. Con frecuencia hallará que su corazón está vacío, sintiendo la continua presión de tener que presentar ideas humanas y programas humanos. Le cuesta mantener un sentido y un propósito tanto que sí mismo como para su pueblo. No podemos levantarnos solos. Tiene que ser un llamado de Dios. Tiene que ser que el Señor nos guíe. La 4ª cosa es que con frecuencia se pregunta si realmente está haciendo algún bien, si está haciendo lo correcto. Sencillamente le falta el verdadero sentido de un llamado interior. Por eso le falta la conexión piadosa y externa para consolarlo y asegurarle que está en la voluntad de Dios. Queda absolutamente a buscar consuelo, abandonado y con una certeza en sí mismo o de alguna otra fuente humana. No hay espíritu sobrenatural o poder para alentarlo.
Cuando la persona se levanta sola, cuando un hombre dice, yo quiero ser pastor, y se levanta sin un llamado, sin una confirmación de Dios, se siente abandonado porque el Señor no lo está guiando, el Señor no lo está fortaleciendo. Tiene que ser un llamado de parte de Dios. Tenemos que entender eso, que el Señor es el que nos envía, el Señor es el que nos comisiona, el Señor es el que nos manda. Fíjense en el versículo 6, dice, a estos envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entráis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor dice, vayan primero a Israel, es decir, no vayan a los perdidos del mundo, sino a los perdidos de la casa propia, de la casa de Israel. El ofrecimiento de salvación tenía que ser hecho primeramente a Israel, primeramente, y después a todo el mundo. El hombre debe de ir primero a su casa. Tenemos que compartirles a los que están en la casa, a los vecinos, a los que están cerca de nosotros. Debemos demostrar amor a nuestra familia y amistades. Si no amas a los de tu propia casa, ¿cómo puedes amar a los que no conoces? Tenemos que aprender a testificar a aquellos que con más probabilidad respondan en vez de reaccionar. Entonces, esta clase de conocimiento lo prepara mejor para enfrentar el mundo en sus respuestas negativas. Puede ser que tu familia se convierta inmediatamente, puede ser que no se conviertan, pero tenemos que testificar, tenemos que enseñarles la palabra, tenemos que hablar del Señor Jesús. Jesús tenía varios motivos para enviar a sus mensajeros, primeramente a Israel. Israel tenía un lugar muy especial en el corazón y en los planes de Dios. La nación tendría la primera oportunidad de oír el Evangelio. Los discípulos tenían que concentrar sus esfuerzos en el lugar donde estaban para que los mismos no fueran dispersados. El método de Dios siempre es que la persona alcance primero a los de su propio lugar, a los de su hogar, a los de su colonia, a los de su ciudad y su propia gente. La persona debe de comenzar su testimonio y obra en el lugar inmediato donde vive. Tenemos que comenzar a compartir a nuestros vecinos, que ellos se den cuenta que somos cristianos, que no somos cristianos de la secreta, que sepan que pueden confiar en nosotros, que pueden pedir oración, que pueden pedir ayuda, que pueden encontrar en nosotros esa bendición. Eso es lo que el Señor dice. Fíjense cómo dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así se los enseñamos a los niños. En Jerusalén, dice ahí, en Samaria y en Judea y hasta el fin de la tierra, hasta lo último de la tierra. Pero primero en tu Jerusalén, primero donde tú vives, primero. A veces las personas quieren irse de misioneros a Asia, a África, a Europa, pero nunca han cruzado la calle para compartir. No podemos ir tan lejos cuando hay tanta necesidad tan cerca. Tenemos que entender eso. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros.
Siempre tenemos que estar preparados para compartir la palabra. La gente te puede preguntar y que tú estés listo, preparado para decirle, es que la Biblia dice esto, es que la Biblia dice esto. Tenemos que estar preparados. Siempre dice estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. No para discutir, no para pelear, no para sentirnos más, dice con mansedumbre y reverencia ante todo el que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Que siempre estemos preparados, que siempre estemos listos para darle esa respuesta que la gente necesita acerca de nuestro Dios. Vamos a orar, mis amados, en esta tarde. Señor Jesús, te damos gracias, Padre bendito, porque tú nos permites leer la palabra y estudiarla, pero ahora permítenos aplicarla, Señor. Que vayamos, Señor bendito, a nuestro Jerusalén para compartir la palabra, Señor. Que vayamos a nuestro Judea, a nuestra Samaria y hasta el fin. Padre, que llevemos el mensaje tuyo, que llevemos tu mensaje, Padre bendito. Que podamos, Señor bendito, enseñar y como leíamos, Señor, la semana pasada, a orar por enfermos. En esta tarde queremos orar por nuestra hermana Manuelita Gómez, que todavía está en terapia intensiva. Que tú, Señor, pongas tu mano y que se cumpla tu voluntad. Oramos, Señor, por nuestra hermana pastora Esther Ferrara, con esa enfermedad que tiene, Señor. Sánala, Señor. Oramos también por el pastor, Señor, Ontiveros, Manuel Ontiveros y Dulce, su esposa, que están tan enfermos de COVID. Señor, que tú los sanes a ellos también. En el nombre de Jesús, Señor. Sana, Padre, a tu pueblo. En el nombre tuyo. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno es que hemos estado en esta tarde. Los espero mañana a las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Cristo les ama y yo también.